Aleluya. Vamos a darle palmas al Rey de la Gloria. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde. Gracias por tu presencia. Gracias por la vida de tu santo y glorioso Espíritu, Señor, en nuestro corazón. Oh, gracias por tu fidelidad, Señor. Porque tu palabra dice que tú eres fiel en gran manera, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por el amor, Señor, que tú has tenido para con nosotros. Gracias te damos en esta preciosa tarde. Bendito tú eres por siempre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a darle palmas al Señor de la gloria. Bienvenidos todos. Nos gozamos en esta preciosa tarde poder estar juntos y compartir las escrituras, ¿verdad? Bueno, me gustaría que abriera su Biblia en Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. ¿Lo encontró? 10, verso 45. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hemos estado compartiendo acerca de la practicidad de la vida cristiana. Cómo es que la vida de Cristo en nosotros debe de ser una realidad primero, pero también debe ser una práctica, ¿verdad? Cotidiana, diaria. La vida cristiana no se puede entender si realmente el servicio no es una realidad en nuestros corazones. La vida cristiana es una vida de servicio, es una vida de servicio. No se puede entender la vida cristiana si no servimos. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué es que no podemos entender la vida cristiana si no servimos? Bueno, porque la vida de Cristo es una vida de servicio. Es una vida que constantemente usted ve al Señor a través de las Escrituras, cómo Él nos modeló, ¿verdad? A través de su servicio. Nuestro modelo, se puede decir, supremo de servicio es nuestro Señor Jesucristo. Y este texto que leímos aquí en Marcos 10, verso 45, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vea lo que el Señor realmente vino a hacer. Él siendo igual a Dios, estando en su trono de gloria, siendo Él el Señor creador de todas las cosas, dice la palabra del Señor que Él se despojó. Filipenses capítulo 2, versículo 5, lo primero que hizo Dios a través de su Hijo Jesús es primero hacer un pacto en la eternidad. Ve, hacer un pacto donde si Él moría por los hombres, el Padre, todos aquellos que creyeran, le pertenecían a Él. Pero para eso Él tuvo que despojarse de esa gloria, de esa divinidad que Él tenía, de ese lugar donde se encontraba, se puede decir, y hacerse hombre. Mire lo que dice Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, llamándolos a este proceder. Creo que la doctrina a través de la boca del apóstol Pablo siempre fue una iglesia que entendiera la necesidad del servir a los demás, de servir al Señor y servir definitivamente a los demás. Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús. El verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él no se aferró a esa gloria, a ese privilegio que Él tenía, sino todo lo contrario. Dice la Escritura que se despojó. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo,
tomando, ¿qué dice? Forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que esta palabra ahí en el versículo 7, o esta expresión, se despojó a sí mismo, es muy interesante. Cuando usted la busca, esa palabra despojarse, en el griego, es la palabra keno, así como suena keno. Y esa palabra despojarse quiere decir vaciarse, quiere decir renunciar, dejar a un lado sus privilegios. Y eso fue lo que hizo realmente el Señor cuando se despojó de esa gloria que Él tenía. Él se vació, Él renunció a todos los privilegios que el Señor tenía como creador de todo. Imagínese usted, el creador de todo, hacerse hombre, y estando en esa condición vino a ser siervo de los propios hombres. Entonces, esa palabra no significa que Jesús dejó de ser Dios. No. Él se despojó de esos privilegios voluntariamente. Él quiso tomar la cruz voluntariamente. Él dice, yo tengo el poder para tomarla, yo tengo el poder para dejarla y volverla a tomar, ¿no? Él tuvo el poder para hacer eso. Decisión propia de él, decidió por amor a nosotros venir y hacerse siervo. Ahora, ¿cuáles deberían de ser las implicaciones prácticas para nosotros? Entendiendo que tenemos la vida del Señor, que tenemos la vida de Cristo. ¿Cómo es que la vida cristiana debería de ser en nosotros? ¿Cómo es que esa vida debería de estarse practicando, debería de estarse viviendo? Bueno, entendemos entonces que si esta vida que el Señor por su gracia nos ha dado es una vida de servicio. Eso implicaría, cuando decimos también, entonces nosotros nos deberíamos de despojar, ¿verdad? Despojar. Y esa palabra tiene que ver con despojarse de qué. Bueno, despojarse de nuestro ego, de los derechos personales que cada uno muchas de las veces cree tener y que le estorban tanto para obedecer al Señor, para servir al Señor. Uno debe de aprender realmente a despojarse, ¿verdad? De ese ego que gobierna a veces el corazón. Debe uno aprender a tener humildad voluntaria. Debe uno aprender a buscar siempre, ¿verdad?, que la vida de los demás puedan conocerle, servir a los demás con esa intención o con ese deseo del corazón del Señor que lo hizo. Eso tiene que producir esta vida de Cristo en nosotros. Tiene que haber una entrega, ¿verdad?, de nosotros por el servicio, por amor al Señor en nuestro corazón. Porque eso fue lo que impulsó al Señor, vivir sirviendo a los demás. Y eso dice el apóstol Pablo: haya en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces Él se vació de esa gloria. Entonces hay muchas cosas en nosotros que a veces nos impiden, pero cuando uno viene a ver, tiene que ver con eso. Tiene que ver con nuestro ego, tiene que ver con esa arrogancia del no querer, por ejemplo, a veces quizá tomar un lugar que uno piensa que no merece, ¿verdad?, porque ya tiene uno muchos años conociendo al Señor, etcétera. Hay tantas cosas que en la cabeza muchas de las veces se desarrollan, pero lo único que estamos reflejando, si actuamos así, es realmente nuestro orgullo religioso que tenemos, porque la verdadera vida cristiana es una vida de servicio en el nombre del Señor. Entonces, Jesús no solamente vino como hombre, sino que dice que fue a la cruz y murió, por nosotros. Ese servicio nadie más lo podía hacer. No hubo hombre en la tierra que lo pudiese hacer, solamente el Señor. Y a través de esa muerte de cruz, dice la palabra que por medio de su sangre nuestros pecados son perdonados. Y por medio de la vida resucitada, ahora tenemos esa vida que nos habilita para poder también tener una vida de servicio, porque es la vida del Señor en nuestro corazón. Toda aquella persona que realmente tiene esa experiencia de la vida, en alguna medida, el Señor siempre tiene que estar produciendo en su corazón el deseo de servir al Señor y servir también a los demás. Juan capítulo 13, versículo 12. Mira lo que dijo el Señor. Estando en los días de su carne, el Señor Jesús modeló, puso el ejemplo de lo que realmente es el verdadero servicio. E hizo un ejemplo a los discípulos realmente para que en su corazón de ellos quedasen marcados. Miren lo que dice este texto, Juan capítulo 13, verso 12. ¿Lo encontró?
Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Es una pregunta. Ya sabemos el contexto, ¿verdad? Que fue y lavó los pies de todos los discípulos. En la historia o en la tradición judía, ¿verdad? Realmente el lavar los pies era el trabajo del pésimo o del más bajo nivel de los siervos. Que nadie realmente, cuando empezaban a tener reputación en una casa, no querían hacer ese trabajo, porque ese trabajo era para el principiante, para el más de menos, se podría decir entre comillas, valor. Bueno, el Señor Jesús les modeló con su ejemplo. Él hizo eso. Él les sirvió a ellos, Él les demostró que el ser el Señor no quería decir que tenía que estar gobernando por encima, sino mostrándoles a través de su ejemplo el servicio a ellos mismos. El verso 13 dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Yo soy el Señor, yo soy el maestro. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Vea lo que está diciendo el Señor. El verso 15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué cosa? Hagáis. A ver, ¿qué les enseñó con su ejemplo? Bueno, lo primero que el Señor les enseñó con su ejemplo a sus discípulos fue que la verdadera grandeza está en el servir y no está en el ser servido. La verdadera grandeza está en el servir a los demás y no en el ser servido. También les enseñó y les dio un modelo para todos sus discípulos, que el verdadero líder no mandará desde arriba. En este reino no manda desde arriba, sino desde abajo sirviendo. Y muchas de las veces eso no se quiere hacer, pero esa es la manera como en este reino del Señor Jesucristo se debería de hacer, desde abajo a través del servicio, como Él lo hizo. También haga de cuenta que invirtió lo que en aquellos tiempos implicaba el poder para la gente, como también a hoy, ¿verdad? Él virtió eso, que el mayor es el que sirve. Entonces, en estos tiempos, se da cuenta, los mayores buscan que les sirvan, pero Él virtió todo eso. Y esa es la manera o la forma de pensar que debemos de tener nosotros, de realmente servir a los demás, de tener ese corazón, porque esa es la vida de Dios que tiene que estar obrando como una realidad en nuestros corazones. Entonces, cuando usted, por ejemplo, hay ciertas cosas que no siente por los hermanos hacer, o a veces el Espíritu de Dios le produce eso, pero hay un pensamiento que quizá usted no lo quiere obedecer, no quiere obedecer al Señor, bueno, usted sepa, ¿verdad? Que está muchas de las veces poniéndose contra la voluntad del Señor. El deseo y la vida de Dios en nosotros es que podamos servir a otros. Entonces Jesús enseñó a sus discípulos que ellos se deberían de lavar los pies. Pedro se acuerda que dijo: no, Señor, tú no me lavas los pies a mí. Y le dijo: si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte en el reino conmigo. Entonces no solamente los pies, sino hasta la cabeza, todo el cuerpo. Y le dijo: no, vosotros ya estáis limpios. Y es verdad que Dios, a través de su sangre, Él nos ha limpiado. A través del sacrificio de Cristo, Él perdona nuestros pecados pasados. Pero vamos en un caminar, estamos caminando, y es muy importante que aprendamos a vivir con humildad, con perdón, con servicio los unos a los otros todo el tiempo. ¿Me entiende? Eso tiene que ser un obrar del Señor en nuestro corazón. Y eso le dijo Jesús: ustedes tienen que estarse lavando los pies. Estaba hablándoles espiritualmente. No es que realmente el lavado de pies era tan importante. No, era ese, cuando se camina se ensucia uno, ¿cierto? En este caminar también. Pero allí debería de estar realmente el trabajo de todos los hermanos, o el trabajo de la iglesia, el estarse, ¿qué cosa? Limpiando, el estarse exhortando, el estarse sirviendo, el estarse perdonando. Ese es el obrar de la vida del Señor en un corazón realmente que entiende la razón del ser o de estar en Cristo es para servir. Ahora, ¿qué es un servidor? ¿Qué es un servidor? La palabra servidor implica estar al servicio de alguien, sujeto a una persona por cualquier motivo
haciendo lo que Él quiere o dispone. O sea, una persona que es servidora, ¿verdad?, del Señor, no está poniendo la manera como Él quiere servir. No, es el Señor el que pone cómo debemos de servir. Es el Señor el que produce en nuestro corazón, y debido a eso que el Señor está obrando en nuestro corazón, deberíamos de obedecerle. Es el Señor que a través de sus escrituras nos ha dejado para enseñarnos cómo nosotros debemos de servirle a Él. Y eso también es muy importante. Todo creyente genuino, comprado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, vive como un siervo de Dios. Debe de vivir como un siervo de Dios. Toda aquella persona genuinamente que ha creído en el Señor, que ha nacido de nuevo, debe de vivir como un siervo del Señor. Eso fue lo que Pablo le enseñó a la iglesia. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Entonces, si usted se considera que fue comprado por la sangre de Cristo, usted debe de servir como un servidor del Señor, porque usted fue comprado por Él. En aquellos tiempos, cuando se compraban los esclavos, ¿verdad?, aquella persona que lo compró, usted le pertenecía a Él. Y todo lo que el amo dijese, eso se debería de hacer. Entonces nosotros nos compró el Señor con su sangre. Entonces somos sus siervos, comprados por precio de sangre. ¿Ve? Nuestro corazón debería de estar vuelto al Señor en gratitud. Usted y yo estábamos condenados, ¿verdad?, por la eternidad, pero Dios en su misericordia y en su gracia, ¿ve?, Él vino para servirnos. Él vino para sacarnos de esa condición y a hoy nos ha comprado. A hoy nuestro corazón debería de ser servirle, corresponderle. Y es lo que Pablo le enseñó a la iglesia en Roma. Mira lo que dice, capítulo 6, verso 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Si fuimos libertados, si fuimos rescatados del pecado, venimos a ser siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿cuál? La santificación, y como fin la vida eterna. Entonces todo servidor, ¿ve?, ser santo es ser un buen servidor. Y recuerde que la palabra santo implica apartado. No quiere decir una persona que no ha cometido ningún error. Porque aun cuando el Señor en el Antiguo Testamento llamó a los sacerdotes a que viniesen a participar, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento del sacerdocio, Él dice, ustedes deben de ser santos. Ustedes deben ser apartados, consagrados para ese servicio. Nosotros fuimos apartados, nosotros somos consagrados para el servicio a Dios. Usted no está sirviendo a cualquier persona. Usted está sirviendo al Señor, ¿ve? Y eso es muy importante. Siempre cuando usted vaya, el Señor le produce algo, se le pide hacer algo, usted debe de saber que a quien se lo está haciendo no está haciendo al pastor, no se lo está haciendo al hermano, aunque es verdad su servicio se lo hace a él, pero usted debe siempre tener en cuenta que lo está haciendo para el Señor. ¿Entiende? Entonces, ser santo es ser un buen servidor, ¿ve? La santidad nos aparta realmente del egoísmo. Mire que si nosotros todos, ¿verdad?, el Señor en nuestro corazón produjese por medio de su Santo Espíritu el deseo de santificarnos, hermanos, se acababan los problemas. Se acababan los problemas en los matrimonios, se acababan los problemas en la iglesia, y habría dentro de la iglesia un fluir y un servir del Señor en sus corazones como no se imagina. ¿Ve? Porque la santidad hace que el egoísmo pueda salir. Porque si hay algo que Dios repudia, es eso que está en nuestro corazón, que se llama egoísmo. Ser santo es hacerse Dios presente. ¿Ve? Es Dios estar gobernando nuestros corazones. Y por ende, si hacemos algún servicio, pues lo estamos haciendo definitivamente en el poder, en la guianza, en la voluntad de Dios mismo. ¿Ve? Por eso es que es muy importante que usted y yo, ¿verdad?, entendamos que fuimos apartados para servir al Señor. Ese es el fruto que debe de haber en nuestro corazón como evidencia que hemos sido comprados. El deseo de santificarnos para su servicio a Él. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, nuestro llamado entonces como creyentes es al servicio. Pero debe de ser un servicio que provenga o que sea producido por el amor de Dios. Por eso estuvimos compartiendo la semana pasada. Si no entendemos el amor de Dios y queremos servir, es muy posible que muchas de las veces vamos a ser motivados a servir en nuestra propia carne. Pero realmente el servicio que Dios quiere
es el servicio que nazca de su amor de Él. Ese servicio que nace de su amor de Él, cuando es el Señor produciéndolo en su corazón, usted se va a dar cuenta que nunca se va a estar sintiendo mal, porque usted sabe que fue producido por el Señor en su corazón. ¿Ve? Porque muchas de las veces nosotros nos volvemos chipilones con la gente, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, servimos en alguien o con alguna persona y la persona no nos corresponde, o la persona, ¿verdad?, no valora lo que se hizo, se puede sentir en su corazón. Pero realmente, si es el Señor, si es la vida del Señor, ¿verdad?, en su corazón obrando, usted se va a dar cuenta que su proceder va a ser totalmente diferente. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando tuve lo de la tiroides, que me la habían quemado. Estaba en la casa y me acuerdo que una familia fue a despedirse, que se iban de la congregación. Yo acababa de salir, hermano, de la congregación, del hospital, y me fue a decir que ellos se iban de la iglesia con toda su familia. Yo me puse muy triste y me puse a llorar ahí al Señor. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que no tengan el corazón para pensar, bueno, este hombre acaba de salir del hospital? Eso estaba en mi corazón y yo empecé a hablarle al Señor, ¿verdad? Y mire, yo le puedo decir que yo sentí como una voz que me dijo, bueno, yo le empecé a decir de esta forma: Señor, he gastado mi vida con ellos. Y yo escuché como una voz interna que me dijo: ¿es tu vida o mi vida? Y la verdad que es la vida del Señor. Cuando uno sirve, si uno sirve por el Señor, pues es la vida del Señor. ¿Me entiende? Entonces, nuestro servicio tiene que ser motivado por el Señor, porque de esa manera realmente agradamos al Señor, ¿entiende? Cuando este servicio es un servicio que nace del amor de Dios. Mire lo que dice este texto. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Pablo le dice a los hermanos de Galacia, a la iglesia de Galacia: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Fuimos llamados a qué? A libertad. Oiga, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, el hecho de que Dios nos haya libertado no es para vivir en la carne. Recuerde que usted fue comprado por precio para servir, ¿cierto? Pero ahora su servicio, ¿cómo debe de ser? Dice: sino servíos por amor los unos a los otros. Y este amor es el amor ágape. O sea, si hay algo que nos debe de producir en el corazón, es servirnos los unos a los otros. Entonces, el servicio cristiano solo es auténtico cuando es impulsado realmente por el amor del Señor. Cuando es el amor del Señor, ese es un servicio auténtico que proviene del corazón del Señor. Y usted lo puede percibir cuando es del Señor. ¿Me entiende? Cuando es del Señor, usted no está buscando el aplauso, usted no está buscando el halago, usted no está buscando que le reconozcan. No, usted lo hace por amor, ¿verdad? A su hermano. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Aquí haga de cuenta que Pablo le estaba poniendo a los hermanos como un antídoto, ¿verdad? Para que si un día no les recompensaban las personas que les hicieran servicio, bueno, ya sabía cómo iba a contrarrestar eso. Y también le ayudo a usted en esta tarde, ¿verdad? Para que tenga esto siempre en su mente. Cuando usted haga algún servicio producido por la vida del Señor en su corazón, sepa esto. Mire lo que dice el apóstol. Capítulo 3, verso 23. Todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Déjeme decirle que a veces la gente piensa que servir al Señor es solamente servir aquí en la congregación. No, usted sirve al Señor de muchas maneras. Usted sirve al Señor aún en su propio trabajo. Usted puede servir al Señor, ¿verdad? Donde quiera que esté, usted puede servir al Señor. Pero lo que debe de hacer es servir al Señor, ¿verdad? Con todo su corazón. Cuando lo hace para los hombres, usted lo hace para el Señor. Lo que dice Pablo: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Ahora, la pregunta sería: ¿por qué no a los hombres? Bueno, porque es que cuando usted lo hace con ese fin, usted siempre va a estar esperando que el hombre le recompense, que el hombre le retribuya, ¿no? Y muchas de las veces usted va a encontrar esa ingratitud que no va a ser así. Algunas veces sí, pero la mayoría de veces no es así. Entonces su corazón se va a lastimar. Pablo dice en el verso 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. O sea,
ustedes deben de saber que su recompensa no proviene de los hombres, proviene del Señor, aunque ustedes se los hacen a los hombres. ¿Ve? Porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, oiga, aquel que no es una persona agradecida, no sabe valorar. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O también podemos hacer un servicio injusto, ¿entiende? Un servicio que no tiene que ver con la justicia del Señor. Tiene que ver solamente para salir del paso. No. Tiene que ser la vida del Señor obrando en nuestros corazones en todo lo que nosotros vayamos a hacer por esa vida de Dios en nosotros. Así que recapitulando, ¿cómo debe ser nuestro servicio al Señor? Bueno, debe ser hecho en amor, no por obligación. Cuando usted se sienta obligado a hacer algo, mejor no lo haga, porque no tiene sentido hacerlo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios capítulo 13, versículo 3. Dice, y si repartieses todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, podemos hacer muchas cosas. De hecho, hay gente que hace muchas cosas. Se va a encontrar, por ejemplo, artistas que donan un hospital, personas que van hasta África, pero después, cuando están allá en África, sacan hartas fotos, ¿verdad? Y lo pasan para que lo sean vistos y para que su fama de Dios crezca más. Esa no es la intención. Es muy posible que lo está haciendo de una manera egoísta. Está enfocado su servicio en recompensar de ese servicio que está dando. ¿Me entiende? Entonces, no es el amor de Dios. El amor de Dios nunca está esperando que le recompenses. Él se da a sí mismo. Ahora, es verdad que cuando esa persona puede entender que es Dios obrando a través de otra persona, va a glorificar a Dios, va a dar gloria a Dios. ¿Ve? Y Él se va a llevar la gloria y no los hombres. Entonces, Pablo dice aquí, de nada sirve. Si yo pudiese dar todos mis bienes, dar mi cuerpo, ¿verdad? De nada sirve si no es producido por el amor de Dios. Entonces es muy importante que lo tengamos siempre en mente nosotros. También nuestro servicio debe ser hecho con humildad, no debe ser hecho con arrogancia. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, verso 11. Mateo 23, verso 11 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que es mayor, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será, ¿qué cosa? Enaltecido. Entonces, servir con humildad es poner nuestros dones, nuestro tiempo, nuestro servicio, ¿verdad? A las personas sin buscar realmente reconocimiento, sin buscar realmente elogio, sin buscar poder, sin buscar fama. ¿Ve? Así es como se sirve en humildad. Pero cuando usted está buscando algo detrás por lo que hace, entonces no está sirviendo con humildad. Nosotros debemos aprender, ¿verdad? Pero si tu corazón lo hace así, dice la Escritura, que a ese Dios lo exalta. Pero al que lo hace al revés, ¿verdad? Para jactarse que hizo esto, hizo lo otro, dice que a ese lo humilla el Señor. Entonces, tengamos un corazón así, tengamos un corazón humilde en todo lo que nosotros hagamos. Entonces, nuestro servicio debe ser hecho también con alegría, debe ser hecho con generosidad a las personas que lo necesiten. ¿Ve? Hay muchos textos en la Escritura que hablan de eso y a veces en la vida práctica, ¿verdad? De los creyentes nos volvemos religiosos y nos volvemos todos indiferentes a las necesidades también de las personas, aunque también muchas de las veces las personas abusan, ¿verdad? Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo del Señor. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 35. Yo recuerdo una vez, bueno, no fue aquí, sino fue donde habíamos comenzado. Recuerdo que a una persona le ayudamos, ¿me entiende? Pero uno de los hermanos vino muy decepcionado, ¿me entiende? Vino decepcionado, hermano, mire que, no, que ingratos, no sé qué. Yo le dije, no se canse de hacer el bien, ¿me entiende? Es verdad, quizá esta persona no lo agradeció, pero habrá otro. Pero no dejemos de hacer el bien. Porque muchas veces nuestro corazón cuando pasa eso se cierra, ¿me entiende? Pero no debe ser así. No debe ser, sino todo lo contrario. Debe tener un corazón siempre abierto al Señor. Hechos capítulo 20, verso 35. Dice, en todo os he enseñado. Vea Pablo, esto es la enseñanza de Pablo a la iglesia.
en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se da cuenta? ¿Se bueno las palabras del mismo Señor Jesús? Bienaventurado es el que da, porque ese es el que recibe. ¿Ve? Si la persona a veces se quiso abusar de usted y usted lo hizo con un corazón, ¿verdad?, realmente genuino, donde el Señor lo estaba impulsando a hacerlo, déjeme decirle, el Señor por ese obrar suyo recompensará lo que está diciendo el Señor Jesús. También Pablo exhortó a la iglesia, hablando de esto mismo, a que tuviesen ese corazón. Llegó un momento que la iglesia de Jerusalén pasó hambre, estaba pasando momentos de escasez, y Pablo escribió a las iglesias para que, ¿verdad?, ayudasen a estos hermanos, y especialmente a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue un poco tacaña, realmente fueron hermanos que no supieron valorar el ministerio que tenían allí. Pero él les escribe, y miren lo que dice Pablo acá. Había otra iglesia que era la iglesia de Colosas, que es una iglesia realmente pobre, pero ellos, en su pobreza, ellos querían ayudar, ellos querían ser partícipes de ayudar a los hermanos. Pero en cambio, esta iglesia de Corinto, ellos podían hacerlo. Por eso es que Pablo los exhorta. Miren lo que dice el verso 6. No vamos a leer todo el capítulo. Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 9. Le va a ayudar mucho. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Era una ofrenda que se estaba levantando para enviarla a los hermanos. Y Pablo está enseñando principios de generosidad. Dice: el que siembra escasamente también va a cosechar. Y el que siembra generosamente también ¿qué? Segará. Versículo 7, 2 de Corintios 9, verso 6. 2 de Corintios 9, verso 6. Ahora, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. ¿Entiende? Y esto que estaba haciendo acá realmente era para enviarlo a los hermanos. ¿Ve? Una necesidad que había dentro de la congregación, dentro de la iglesia, perdón. Ahora, ¿cuál es el resultado de un servicio así? ¿Cuál es el resultado de un servicio así? Bueno, todo servicio que se haga con ese fin, ¿verdad?, producido por el amor de Dios, producido por agradar y obedecer al Señor, ¿ve?, con generosidad, con libertad, con amor, siempre eso va a llevar gloria a Dios. Jesús lo dijo así, Mateo capítulo 5, versículo 16, ¿verdad? Hablando de esas buenas obras o de ese buen servir, dice Mateo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Oiga, así alumbre vuestra luz. Déjeme decirle, cuando hay un corazón servidor, cuando hay un corazón realmente que obra así, haga de cuenta que es la misma luz del Señor. Usted está enseñándole a la gente. Usted está de alguna manera testificando de la vida del Señor que está en usted, de la luz de Dios que está en usted. ¿Entiende? Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y que hagan ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo le puedo asegurar, yo no sé cuántas veces usted quizá alguna vez se ha visto ayudado por alguno de los hermanos o en algún momento, ¿verdad? Ya puede ser una palabra, puede ser un abrazo, puede ser... ¿Cómo le ha servido? ¿Qué ha ministrado su corazón? ¿Entiende? Por ejemplo, en mi caso, sale mucha gratitud al Señor por obrar, por ejemplo, en ese hermano, esa hermana, las palabras que dio o lo que me apoyó, lo que me ayudó. ¿Sabe? En mi corazón nace mucha gratitud hacia el Señor, porque yo puedo ver que es el Señor obrando en ese corazón. Por eso el Señor Jesús dice, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros estamos sirviendo de esa forma, la gente también glorifica a Dios, los hermanos también glorifican al Señor. Versículo Mateo 25, por favor. Mateo 25, verso 31. Aquí me gustaría... Sí, vamos a leer verso 31. Esta porción de las Escrituras es muy interesante. Ve, para los que creen que el Señor un día vendrá, yo sí creo que el Señor un día vendrá. Algunos no creen, pero yo sí creo que el Señor vendrá un día. Y mire lo que dice este texto.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga. Entonces, si va a venir con todos los santos ángeles, dice con él, se sentará en su trono de gloria. Y miren lo que hará. Reunirá delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, habrá como una separación, ¿verdad? Una elección allí. Y hay una razón por qué. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, vea lo que dice, hay un reino preparado. Dice, para vosotros desde la fundación del mundo. La intención siempre ha sido el reino del Señor. Verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, ¿de qué manera podemos decir que servimos al Señor? Bueno, cuando servimos a nuestros hermanos. ¿Ve? Servir a los hermanos implica muchas cosas. No solamente es dar dinero, no. Implica muchas cosas. Alentarlos, corregirlos, exhortarlos, ¿verdad? Animarlos, ¿no? Entonces, dice, entonces dirá también a los de la izquierda. Miren lo que dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjese que el infierno, el fuego eterno no fue preparado para los hombres, fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero tampoco para aquellos que hicieron la voluntad del Señor. Hicieron lo que el Señor les dijo que hicieran y no lo hicieron. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces creo que estos textos nos ayudan mucho para entender lo que tiene que ser una vida práctica, amados, en el servicio. Y yo les animaría que su corazón de ustedes, ¿verdad?, no se canse de hacer el bien. El apóstol Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y luego dice, si no desmayamos. Entonces no debemos de desmayar. No se canse de servir al Señor, no se canse de servir a las personas, no se canse, ¿verdad?, de predicar la palabra, aunque a veces no le valoren, sígalo haciendo. El Señor siempre honrará a todos aquellos. Termino con este texto. Vengan conmigo a Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto. Dios no es injusto. Los hombres podrán ser injustos, pero Dios no. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, esta iglesia es una iglesia que estaba pasando muchos conflictos. Había traiciones, estaban traicionando los medios hermanos a los verdaderos hermanos y los estaban metiendo a la cárcel.
Y es muy posible que sus corazones de ellos estaban, ¿verdad?, sufriendo y estaban quizá muy mal en su corazón, donde no querían servir. Pablo los exhorta y le dice, no dejen de hacerlo. Dios no es injusto, aunque los hombres puedan hacerlo, pero Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviéndole a los santos y todavía sirviéndole. Así nosotros debemos siempre tener un corazón dispuesto para servir. Esa es la vida práctica del cristianismo. ¿Entiende? Si no servimos, no servimos. Somos llamados a servir. Póngase de pie. No sé si tenga alguna pregunta. Vamos a pararlo ahí, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Alguna aportación? Bueno, bien. Póngase de pie. Y demos gracias al Señor en nuestro corazón. Demos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este privilegio que tenemos, Señor. Por este llamado glorioso que tú nos haces para servir. Señor, gracias por esa vida, porque no se puede servir de esta manera que tus escrituras enseñan, Señor, que lo debemos de hacer, si no es por medio de tu vida en nosotros. Si no es tu vida, Señor, va a ser la nuestra. Y muy posible va a ser un servicio ególatra, donde siempre estemos buscando el aplauso, el reconocimiento, donde siempre estemos mostrando lo que estamos haciendo. Pero cuando es tu amor, Señor, en nuestro corazón, cuando eres tú el que comienza a sobrar en nuestro corazón para servir, Señor, a los demás, sin duda, en nuestro corazón siempre va a haber gratitud, porque tú nos compraste con precio de sangre. Y lo vamos a hacer con amor, con dedicación, con diligencia. Todo lo que hagamos, Señor, lo que tenga que ver con tu servicio, lo vamos a hacer, Señor, dispuestos en nuestro corazón, porque entendemos que tú no eres injusto para olvidar el trabajo, el servicio que nosotros prestemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este llamado glorioso. Fuimos llamados, fuimos hechos nuevas criaturas para buenas obras, dice tu palabra. Y te damos gracias en este momento, en el nombre glorioso de Jesús. También, Señor, disponemos en esta noche nuestro corazón para honrarte a través de nuestras ofrendas. De eso que nos has dado, de eso te presentamos esta tarde, con amor, Señor, con libertad, sabiendo, Señor, que todo lo que tenemos, Señor, te pertenece, todo es tuyo, nuestra vida es tuya. Señor, todo lo que tenemos, lo que nos has dado, tuyo es, Señor. Y de eso, recibido de tus manos, te damos con alegría y con sencillez de corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, que nunca en sus casas falta el sustento. Ábrele, Señor, tiempo, espacio, donde ellos puedan, Señor, tener sabiduría para ministrar todo lo que ellos tienen, lo que tú les has dado, en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra por todo. Amén y amén. Puede pasar, salude a su hermano, dele su abrazo, su beso, en el nombre del Señor. Bendecidos, queridos.